Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo mini videito del curso de HTML y de desarrollo frontend básicamente. Y continuando con los formularios, quiero que vean que tenemos muchos atributos dentro de la misma documentación que te voy a enseñar un poco de cómo funcionan. Pero antes de ello, yo sé que a muchos les quedó una cuestión de, ok, ¿y cómo sé qué voy a meter en cada cosa, etcétera? Bueno, justamente este video es de componentes avanzados de formularios o en general componentes avanzados de HTML, y para ello en principio te voy a mostrar un atributo que es muy importante. Como ven, si yo le agrego values a la cuestión de los botones, en teoría, como es un input, puedo agregarle valores a todo. Por ejemplo, ponerle aquí nombre, dentro del mail agregarle un atributo value que diga correo, un atributo contraseña, al atributo contraseña un valor que me diga contraseña, y aquí un atributo que me diga repite contraseña, por poner algún ejemplo. Si guardamos y actualizamos, como ven, efectivamente me coloca estos textos, pero me los coloca como valores iniciales, por lo que si yo doy un clic y comienzo a escribir, tengo que empezar a escribir todo tal cual, y esto es inválido. Generalmente este tipo de formularios tienen este tipo de textos, pero los tienen en un color como gris, que además cuando yo doy alguna tecla, este valor desaparece. Por supuesto que esto se hace con HTML, y a esto se le llama placeholder, ¿ok? Es un atributo placeholder, el cual nos va a permitir no agregar valores por defecto, sino hacer referencias de qué es lo que va a recibir cierto campo. Entonces, si yo las etiquetas value dentro de mis inputs de texto les pongo placeholder, como ven, aquí mismo me sugiere un autocompletado, y vamos directamente a eliminar todos estos y vamos a poner placeholder, ok, control S para guardar. Y si vengo y recargo, ahora como ven, en contraseñas ya no me pone los puntitos, ya me pone el texto de qué es lo que voy a meter. Aquí al lado, si yo le doy clic, por ejemplo, en nombre, me coloca el cursor justo en el inicio de nombre. Y si yo escribo cualquier cosa, como ven, eso desaparece. Si yo borro el primer carácter, vuelve a darme una instrucción previa de qué es lo que debo de hacer. Entonces, esto es muy útil para los input de tipo texto. Y de tipo texto me refiero, por ejemplo, al tipo text, al tipo email, al tipo password, al tipo textaria, que al final son elementos que, por supuesto, puedes utilizar. Y bueno, ahora, estos componentes hay muchísimos que tienes que conocer y que aprenderemos a manipular después. Pero, en principio, debes saber que existen, bueno, no todos los componentes siempre tienen que estar dentro de un form. Los formularios son muy específicos a este tipo de etiquetas. Por ejemplo, a input de tipo texto, de email, de contraseñas y de envío. Y sobre todo, si vamos a tener un tipo submit, es importante que esté en un form, porque lo va a mandar a algún lado. Sin embargo, podemos nosotros llamar componentes fuera en cualquier lugar donde los ocupemos. Por ejemplo, si vamos a hacer un juego, vamos a agregar botones, y esos botones no van a enviar información, simplemente van a animar mi juego.
Entonces, para que vean la aplicación que puede tener esto, y para ello tenemos varios inputs. Dentro del tipo le podemos poner, sobre todo, bueno, haciendo referencia todavía a los inputs de tipo formulario, vamos a crear un input de tipo radio, y este lo voy a ir aumentando, pero además del input de tipo radio vamos a ponerle frente vamos a crear una etiqueta label, que, como ven, si nosotros lo ponemos así, lo llamamos tal cual, nos va a decir que dentro de este label debemos meter el input, por lo que vamos a utilizar esta estructura. ¿Okay? Vamos a borrar tal cual esto, vamos a cortarlo aquí, vamos a meterlo aquí, y ahora sí vamos a copiar y pegar un par de estos botones de radio y vamos a meterle varias opciones. Por ejemplo, no sé, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y por último la opción 5, por poner algún ejemplo. Ahora vamos a guardar con control S, y si venimos y refrescamos, veremos que son los tipo radios, los componentes de tipo radio, y que son los label. Los label, como ven, son estas pequeñas etiquetitas que tenemos frente a nuestro radio button. Estos son generalmente utilizados para decir que el texto pertenece a un elemento. Ahora, estos elementos generalmente nosotros los usamos para selecciones únicas, pero como ven, yo puedo ir seleccionando todas, además de que si selecciono una y le vuelvo a dar clic, esto directamente se queda seleccionado. Hasta que yo le doy en registrar, esto se queda seleccionado y no me deja hacer mucho más nada. Esto es porque tienen varios tipos. Lo que yo tengo que hacer generalmente es que yo tengo mis radio button y estos tienen ciertas opciones. Generalmente yo voy a marcar uno, sobre todo por ejemplo en cuestiones de exámenes y cosas así, que ahora con toda la cuestión de la pandemia estuvimos viviendo, pues se supone que solamente debería ser capaz de seleccionar uno, pero como ven, puedo seleccionar todos. Esto es porque todos pertenecen a cosas diferentes. Yo lo que tengo que hacer es decirle que todos estos van a pertenecer a una sola cosa, y entonces sí, si yo selecciono este, ya no me va a dejar seleccionar ningún otro al mismo tiempo. Si pucho este, va a deseleccionar este. Pero esto, ¿cómo se hace? Como segundo atributo al input, tenemos que darle el atributo name. Y con el atributo name, ahora sí, el nombre que nosotros le digamos, por ejemplo, pregunta, si yo le asigno a mis diversos inputs de tipo radio este mismo nombre, lo que yo voy a lograr justamente es hacer esto, que vamos a hacerlo un poco más rápido, así, y listo. Vamos a guardar, volvemos y refrescamos. Ahora, si yo pulso en opción 1, como ya tiene el mismo nombre, si doy en opción 2, este check se va a ir aquí y veamos si eso es cierto. Como ven, efectivamente esto es cierto. Ahora, como ven, yo no tengo que pulsar aquí justamente, puedo pulsar directamente en el texto.
Esto es gracias a que el label en general pertenece al mismo input. Entonces, como el área llega tal cual, si yo hubiera hecho la cosa al revés de meter el label enfrente del input, tendría justamente que darle a este circulito, pero como ven, aquí se asocia perfectamente, y si yo marco una, se desmarcan el resto de las opciones. Ahora, también hay algunas cosas, como por ejemplo en encuestas, que nos preguntan cuáles son tus intereses. Por ejemplo, nos ponen varias opciones y nosotros vamos marcando las que nos interesa, dejamos limpias las que no nos interesan, y al final terminamos, por ejemplo, haciendo formatos como así y así, ¿ok? Estos también son componentes gráficos propios de formularios, y estos componentes, si los buscamos aquí mismo, son componentes de tipo checkbox, ¿ok? Los checkbox también pueden llevar este tipo de cosas, de atributos, pero lo que vamos a hacer es debajo, vamos a crear algunas etiquetas de rompimiento aquí, unas BR, y inclusive, es más, vamos a cambiarlas por un HR para que nos los vaya dividiendo por secciones para no perdernos. HR y listo. Como ya lo estamos dividiendo por secciones, ahora sí vamos a crear nuestra etiqueta input, y esto va a tener un tipo específico que es el tipo input de tipo checkbox, ¿ok? Las cajas que van a chequear si están activas o no. Entonces, a estas cajas yo no voy a meterlas dentro de etiquetas label. Al contrario, a estas cajas le vamos a colocar atributos value para asignarle algún valor. Y por ejemplo, podemos meterle películas. Vamos a crear unas cuantas. Vas a ponerle aquí series, por ejemplo aquí shows, y vamos a poner por último todas, tal cual. Si yo doy control S para guardar, como ven, vamos a refrescar y aquí me aparecen las cajitas, pero como ven, si vamos a la documentación, aquí nos dice que debemos utilizar el atributo value para obtener qué es lo que vamos a mandar, ¿okay? Esto del value se los puse tal cual así porque gracias al value es el valor que vamos a enviar, la respuesta que vamos a mandar gracias al formulario, que al final les digo, con los métodos de intercambio puede aparecer aquí o no. Vamos, por ejemplo, a darles ahora sí su atributo label, y en el tipo vamos a ponerles tal cual este checkbox. Vamos a duplicarlo y ahora sí vamos a ponerle aquí. Generalmente esto lo catalogamos como 1, 2, 3 y al final lo que comparamos son números que nos devuelva. Por ejemplo, aquí vamos a meterle el valor películas, el valor series, el valor shows y el valor todas.
¿ok? Venimos, recargamos, y como ven, a diferencia de estas que únicamente deberían ser seleccionadas una por una, aquí sí podríamos ir metiendo o ir seleccionando todas sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin ninguna falla. Y como ven, si yo le doy en todas y envío, o en show y envío, no pasa absolutamente nada. Pero si marco todas y le doy en registrar, directamente tampoco pasa nada. Y acá arriba puedo ponerle, por ejemplo, preguntas, y como ven, aquí me regresa un resultado, pregunta on. Esto es por lo mismo del intercambio de datos, pero de momento no me voy a meter con esto. Y bueno, fuera de nuestro formulario, ya para casi finalizar con esto, vamos a crear otra etiqueta HR y vamos a crear los últimos inputs que ya no corresponden a nada de esto, ¿okay? Vamos a guardar estos inputs y vamos a poner, por ejemplo, un input de tipo color. Veamos qué es lo que hace el input de tipo color, que les repito, aquí en la documentación, si nosotros buscamos los inputs y entramos, aquí tenemos todos los inputs que podemos utilizar. Vamos a ver los más importantes. Si recargo, como ven, me da una tablita que si yo le doy clic, me abre un selector de colores dinámico. Estos selectores son bastante útiles, sobre todo para hacer paletas de colores y cosas así. Y bueno, ya iremos aprendiendo cómo acceder a ellos después con código JavaScript. Pero bueno, como ven, son selectores dinámicos y dependiendo del sistema operativo, esta paleta puede ser de una forma o verse de una manera y en otro sistema verse de otra. Ahora, otro input muy importante es el input de tipo date. El input de tipo date, si recargamos, como ven, nos permite seleccionar fechas en un formato preciso. Estas fechas nos las va a dejar escoger por mes, día y año. Así. Entonces, con esto lo que vamos a lograr es acceder a un mini calendario. Como ven, también esto cambia dependiendo del sistema operativo, pero directamente yo puedo ir hacia arriba e ir accediendo a alguna fecha, y como ven, esto directamente me lo captura. Pero fíjense, generalmente nosotros antes utilizábamos Datetime, ¿ok? Para cuestiones de tiempo, para tener horarios y todo esto. Sin embargo, esto ya es considerado obsoleto, y esto es gracias a que con la etiqueta date-location nosotros adaptamos este mismo formato, pero dependiendo y accediendo al tiempo que tenga el usuario, no a uno que nosotros establezcamos. Si yo recargo, es daytime-local, perdón, error mío, daytime-local, ahí está. Si yo vengo y recargo, como ven, me da lo mismo de aquí arriba, pero con unos campos de horario más. Si yo doy clic, como ven, me deja seleccionar la hora. Por ejemplo, una 54 del 31 de agosto. Y como ven, 08 porque es el mes, 31 porque es el día, el año, que yo lo tengo aquí seleccionado como 2020, y podemos ir
más fechas, que por cierto esta es la fecha de hoy para que sepan cuánto tiempo lleva más o menos archivado este videíto, y pues lógicamente la hora, pero además con PM o AM tomando como punto de arranque siempre la hora y la fecha de nuestro ordenador. Por eso es Daytime Local. Ahora, otro, por ejemplo, es de tipo file. Con el input de tipo file, lo que nosotros podemos hacer es acceder a archivos del ordenador, tal cual. Vamos a tipo file y como ven me dice elige un archivo, yo le doy clic, vamos al escritorio, vamos a nuestra carpeta, selecciono el archivo y como ven aquí me da el nombre de donde estoy seleccionando mi archivo, y si yo vuelvo a darle clic me deja ir, y por ejemplo ahora vamos a cargar una imagen y me da el nombre de la imagen. Esto internamente captura rutas, y estas rutas que captura después las podemos enviar tal cual a una base de datos, por ejemplo, y almacenarlos. Por ejemplo, vamos tan fácil como por ejemplo YouTube nos permite tomar videos, los subimos y después los almacena en la plataforma y los distribuye por el mundo. Esto con el tipo file, por ejemplo, y ya con cuestiones de backend podemos irlo haciendo, pero al final es una entrada de datos. Y ya por último, un tipo que me gustaría que vieran es nada más y nada menos que ¿dónde está? Aquí está. El tipo reset, ¿ok? El tipo reset, el input preciso de tipo reset, que vamos a ponerle reset, va a resetear valores de formularios. Por ejemplo, yo puedo empezar a llenar cosas aquí a lo loco. Luego vamos aquí, vamos a seleccionar colores con todo lo que estamos haciendo. Vamos aquí a seleccionar alguna fecha aleatoria, vamos a seleccionar alguna fecha aleatoria igual. Vamos a cargar cualquier archivo, como por ejemplo una imagen, y listo. Si yo le doy en restablecer, lo que va a hacer justamente es restaurar, o debería restaurar, el formulario. ¿Por qué no lo está haciendo? Vayamos a ver. Como ven, mi etiqueta de cierre de formulario está aquí arriba, por lo que esto no pertenece a ningún formulario. Esto tenemos que meterlo dentro de nuestro formulario principal para que funcione como nosotros queremos. Vamos a hacerlo. Vamos a meter nuestro reset y vamos a directamente cortar todo esto debajo de nuestros checkbox, lo pegamos y listo. Volvemos, restauramos, y como ven, lo único que cambia es que el botón de registrarse se fue aquí y tengo el de restablecer aquí. Ahora sí, vamos a escribir cualquier cosa, vamos a seleccionar cosas de manera aleatoria, vamos a marcar colores, por ejemplo, vamos a llamar cosas con mi pequeño calendario, vamos a subir algún archivo y listo. Yo simplemente le doy clic en restablecer y como ven, ahora sí, como todo esto pertenece a un formulario, pues todo lo resetea a sus valores de inicio.